En el marco del 80 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hoy realizamos un conversatorio sobre una de las disciplinas relativamente más nuevas en el desarrollo de nuestra institución, que es la paleontología, pero tenemos una historia detrás, ¿no? Para ello invitamos a diferentes profesores investigadores que han realizado y siguen realizando este tipo de trabajos en el marco de esta disciplina. Para ello contamos con la maestra Andrea Guía Ramírez. Ella es bióloga, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y es profesora investigadora del Centro INAH Baja California, en donde viene realizando principalmente proyectos estudio paleontológico y arqueológico de Baja California, por lo cual ha desarrollado diferentes hallazgos, ¿no?, vinculados con este interesante patrimonio. También contamos con el doctor Joaquín Arroyo Cabrales. Él es profesor investigador y jefe del Laboratorio de Arqueología de la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico del INAH. Él es egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y principalmente se ha especializado en paleontología de vertebrados, principalmente en todo lo que tiene que ver con estudios de taxonomía y paleoecología de mamíferos del Cuaternario de México, principalmente también aquellos vinculados con el poblamiento temprano en nuestro país. Él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y ha sido uno de nuestros más brillantes representantes en la comunidad paleontológica internacional. Y también contamos con con el doctor Eduardo Corona Martínez. Él es profesor investigador del Centro INAH Morelos. También es egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. También es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, pero también forma parte de la red temática sobre patrimonio biocultural, ¿no? En este sentido, principalmente su línea de trabajo tiene que ver con la relación entre los hombres y la fauna, principalmente también con el Cenozoico tardío, y sobre todo ha hecho trabajos sobre la historia de la disciplina en nuestro país. Su anfitriona y por supuesto con la cual vamos a conversar con estos queridos compañeros y colegas, soy la maestra Feliz Aguilar Arellano, profesora investigadora del Centro INAH Coahuila y actualmente presidente del Consejo de Paleontología del INAH. Por supuesto, para iniciar con este conversatorio, una de las temas iniciales pues es principalmente ver cómo inicia esta disciplina en el marco de nuestro instituto y por supuesto cómo ha transcurrido a lo largo de 80 años de historia, ¿no?, los diferentes inicios, sus actores principales y por supuesto las líneas que han establecido para las nuevas generaciones que hoy en día estamos en el instituto. Para iniciar con este tema, estimado doctor Eduardo Corona Martínez, ¿qué pudiera compartirnos sobre esto? Bueno, primero agradezco la invitación al conversatorio y estar aquí con ustedes, mis colegas. Y bueno, creo que sobre la historia de la paleontología hay mucha tela que cortar, pero digamos en términos muy resumidos lo que sí podríamos decir es que los fósiles ya conocidos como organismos del pasado, básicamente es a partir del siglo, fines del siglo XVIII, XIX, cuando en Europa ya se comienza a establecer más claramente esta relación. Y se comienza como la búsqueda del tiempo antiguo, ¿no? O sea, antes se consideraba el tiempo en periodos mucho más cortos, y es a partir de aquí donde comienza a desplegarse toda la información. Lo cierto es que todas las culturas tuvieron alguna relación con los fósiles. Aquí en México, en Mesoamérica, por ejemplo en Palenque, en Teotihuacán, sabemos que los antiguos los antiguos habitantes de Mesoamérica tenían cierta relación con los fósiles, los ponían como ofrendas o los ponían como parte de los edificios. Pero en general yo no creo que hayan tenido una concepción de que eran elementos biológicos. En general se consideraban piedras raras o cosas de este tipo, ¿no? En México ya particularmente, digamos, 1799 es, podríamos decir, la fecha donde se podríamos señalar como los inicios de la paleontología en lo que actualmente es México. Es justamente a partir de las expediciones científicas que envía la corona española, donde se funda el primer gabinete de historia natural, y de hecho ahí en ese gabinete, a partir de los trabajos de Longinos y de varios de los expedicionarios,
se logra poner este gabinete en el centro de la Ciudad de México y en él se incluyen materiales fósiles, pero además ya se reconocen como animales del pasado, como animales antiguos, y hay un registro de ellos, ¿no? Sin embargo, tampoco esto es tan cierto. Todavía se percibía una idea sobre que estos fósiles eran gigantes antiguos. Entonces también algunos españoles tenían la idea de la gigantología. Esto también existió en Mesoamérica. De hecho, Sagún habla de los Kinametsin, que eran se atribuían a estos molares o estos huesos grandes que se encontraban. Y bueno, entonces, pues esto fue, digamos, como la forma en que se fue encontrando estos primeros organismos, ¿no? Sus primeras incursiones ya en gabinetes y en lugares. Y después rápidamente tenemos que pasar hacia el siglo XIX con la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Yo creo que eso es actualmente en el Museo de las Culturas, donde ahí se desarrollaron grandes actividades para registrar los restos fósiles antiguos. Se hace el primer catálogo de fósiles por Antonio del Castillo, y además se tienen, curiosamente mucha gente dice, bueno, no, pero pues es que los científicos mexicanos no tenían relación con otros científicos de la época, y no, sí había una gran comunicación con los principales centros de investigación. De hecho, por ejemplo, podemos hablar de la relación que existía entre Antonio del Castillo y Richard Owen, que fue uno de los tutores de Darwin, y que identificó una serie de caballos fósiles del estado de Hidalgo. Entonces, todo esto, y a través de cartas y de fotografías, en fin, esta fue la forma en que se estableció la relación. Y después de esto, bueno, pues viene todo digamos, un gran hueco. Se siguió trabajando la paleontología, hubo mucha gente trabajando, pero realmente, digamos, hasta 1985, que es cuando se le da el estatus legal a esta disciplina o a este tipo de materiales con el afán de protegerlos, es cuando el INAH interviene, ¿no? Y creo que ahí, pues ya, por ejemplo, varios tanto Joaquín como podrían hablar de este periodo y sobre todo del surgimiento de lo que fue, digamos, en este caso, la subdirección de laboratorios, que fue de laboratorios de apoyo académico o el departamento de prehistoria de manera más antigua, que fueron los que dieron origen a toda esta pauta, ¿no? Pero yo creo que aquí Joaquín podría también... Sí, de hecho, en realidad es desde mediados del siglo XX que comienza a haber un interés por parte de personal del ya entonces INAH en investigar a los primeros pobladores, en conocer más sobre esos primeros pobladores, sobre los cazadores recolectores, sobre las sociedades de cazadores recolectores, y eso da pie a que comience a haber investigaciones en diferentes depósitos que se conocían ya desde fines del siglo XIX, principios del XX, por obras tan grandes como fue el Tajo de Tequisquiac para el alcantarillado, de llevar todas las aguas negras de lo que ya era Ciudad de México, y que a la hora de abrirlo apareció cantidad de restos fósiles. Y bueno, posteriormente han aparecido en otros sitios, y justo en la búsqueda de estos primeros pobladores tenemos sitios tan importantes como lo fue el sitio de Tepexpan, que con el entonces llamado hombre de Tepexpan, y que pues con una posible asociación con restos de mamut, dio pie a que hubiera un mayor desarrollo de este tipo de investigaciones en nuestra institución. Y bueno, ya para los fines de la década de los 50 se crea lo que actualmente es la Subdirección de Laboratorio y Apoyo Académico, entonces Departamento de Prehistoria, y que envolvía las investigaciones dirigidas a conocer más de estas sociedades de cazadores recolectores. Había arqueólogos que se dedicaron a estudiar diferentes sitios. Tenemos Tlapacoya, tenemos Rancho La Amapola, tenemos sitios cerca de Valsequillo. Entonces eso es lo que de alguna manera originó una gran investigación, y de hecho uno de los trabajos pioneros dentro de la institución fue aquel que publicaron profesor José Luis Lorenzo, que fue uno de los creadores del Departamento de Prehistoria, y la profesora Lorena Mirambel, sobre los mamutes de la cuenca de México,
que ese es un trabajo pionero dentro de la paleontología mexicana. Okay. Sí, ha sido interesante ver cómo todo se centra, por un lado, y tratando de entender esos primeros paisajes que encontraron los primeros pobladores, y que lógicamente pues la paleontología abarca mucho más, ¿no? en este sentido. Y en el transcurso de 80 años que tiene el instituto, pues también se ha ido reforzando en todas sus áreas para hacerlo, y uno de estos casos pues son los centros INAH. Entonces, en este sentido, Andrea, ¿cuál ha sido tu experiencia dentro de esta parte histórica, ¿no? En este caso en Baja California? Sí, bueno, la paleontología, como ya lo mencionaron, es relativamente nueva en el término, en su relación con el INAH, ¿no? El INAH como el centro rector, como el instituto rector de esta disciplina. Y si bien inicia un poco en la parte central de México, sí, al final se va desplegando hacia los centros INAH, ¿no? A partir del 2004, en el Centro INAH Baja California se conforma lo que es la sección de arqueología, paleontología. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de zonas que tienen restos fosilíferos, tienen elementos fosilíferos que son importantes estudiarlos. Entonces ahí se abre todo un panorama que es una nueva área que hay que estar de alguna manera desmenuzando porque no se conoce, y creo que es algo que tiene que venir para otros centros, ¿no? Que ahorita no cuentan con todavía esta disciplina en ellos. Entonces todavía nos falta mucho por hacer como parte de esta historia. A partir de que se constituye lo que es el proyecto Estudio Paleontológico y Arqueológico en Baja California, y a partir de las denuncias que se han realizado, pues bueno, ha comenzado a crecer la investigación, no solamente por parte del instituto, sino también por parte de otras instituciones educativas en la región, y bueno, tenemos hallazgos de megafauna, ¿no? en la zona bastante interesantes. Sí, en este sentido yo creo que siempre ha sido más espectacular los elementos de gran tamaño, ¿no? Y principalmente de vertebrados, porque es como algo que nos conecta o rápidamente hacemos una conexión. Y en este sentido, pues creo que se remonta mucho a esta historia, ¿no? de los gigantes y de algunos ancestros que pudieran estar visitando la región, ¿no? Pero yo creo que también en esta historia que tiene la paleontología como disciplina en nuestro país, ha tenido diferentes bemoles en este sentido, sobre todo para poder desarrollar la investigación en sí, lógicamente reconociendo el objeto de estudio como un producto de seres biológicos, ¿no? Que es algo que realmente creo que hoy en día todavía estamos en algunos lugares cuando vamos, ¿no? Pero eso ya lo veremos en su momento. Pero también el ver diferentes áreas, ¿no? En las que pudiéramos hablar de esta historia, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido habría que ver, independientemente de cómo se ha desarrollado esta disciplina como apoyo, ¿no? También para desarrollar otros estudios, principalmente en este caso con las sociedades de cazadores-recolectores o los ambientes en los cuales se pudo haber encontrado los primeros pobladores. También viene el aspecto normativo que bien marcabas, ¿no? Cuando el instituto, a partir de 1985, formalmente en 1986, con la adición del artículo 28 bis en la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos e Históricos, pues tenemos que darle otra dimensión, ¿no? Que en este caso es un valor patrimonial, y en este sentido tiene que ver conjugar aquello que la misma disciplina nos ha dado, pero también otros aspectos que en el INAH tenemos bastante experiencia. Pues bien, siempre en el desarrollo de nuestros trabajos, principalmente en un tema tan interesante como es la paleontología, yo creo que tenemos diferentes momentos de interacción, tanto con la gente que los encuentra, nos los reporta, e incluso cuando estamos haciendo una comunicación de lo que nosotros estamos encontrando para generar las acciones de investigación, de protección y conservación. Y en este sentido los fósiles nos dan pauta para hablar de muchas anécdotas, pero yo creo que nos vamos a reducir a unas cuantas, y en este caso particular, Andrea, ¿no? ¿Qué anécdotas has tenido desde que ingresaste al centro de Baja California? Muchas anécdotas, porque aquí siempre cuando estás en campo
definitivamente lo que sobran son anécdotas, ¿no? Pero uno de los que ahorita recuerdo, porque creo que fue de mis primeras participaciones, es cuando nos llamaron para que se habían encontrado unos restos de humano. Primero dijeron, bueno, pues es que es una piedra que parece un hueso, pero no sabemos si es un hueso que en realidad es una piedra. Ya vamos, atendemos la denuncia y efectivamente era un resto fosilizado. Era un elemento, no recuerdo si era un fragmento de húmero de mamut, lo que encontramos. Lo habían recuperado tras hacer una letrina. Entonces se lo dio para la letrina y bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa, no? Nosotros íbamos por un elemento muy pequeño, terminamos haciendo prácticamente una alberca, o sea, de 5 por 5 y 3 metros de profundidad, que tuvo que ser muy rápido porque las personas del predio pues lo querían rápidamente, pues que le liberáramos el terreno porque ellos querían seguir con la construcción. A partir de ese hallazgo fue fundamental en la localidad, fue una localidad que se llama San Quintín, trajo como una conciencia en la población, en los niños, se acercaron, dimos cursos, los niños estaban enamorados del mamut, y a partir de ahí se dio como un boom en la localidad. Entonces parece ser que cada vez que abrían un nuevo hoyo para letrina, aparecía un nuevo organismo, lo cual también ya se ponía un poco complicado para nosotros. Pero bueno, a partir de ahí hemos conocido bastante sobre la historia del Pleistoceno de este valle y cómo se ha ido transformando. Entonces, creo que es una de las anécdotas que a mí me ha encantado, porque como de un hallazgo del que no se conocía primero nada en el lugar, con el acercamiento a la comunidad, con el acercamiento a los niños, pues generamos una conciencia, ¿no?, hacia los demás pobladores y bueno, pues poco a poco se acercaban a nosotros a decirnos, acá hay uno, acá hay otro, y entonces ya hicimos el registro correspondiente. No, sí, qué interesante. Siempre la comunidad, bueno, más bien nosotros llegamos a darle un nuevo significado a eso que a lo mejor comúnmente ven, pero ya le van dando otra dimensión por completo, ¿no? Joaquín, a ti te ha tocado viajar por toda la República Mexicana, ¿no?, con las atenciones a denuncia. ¿Qué anécdotas tienes? Así es. No, pues como dice Andrea, realmente trabajando en campo se tienen muchas anécdotas, sobre todo justo con la gente, con las charlas que tiene uno, con las sorpresas que se da. Y sin embargo, una de las que repito muchas veces es cuando aquí en México me tocó grabar un programa referente a San Miguel Toacuila, donde hay un depósito con mamuts y que aún tenemos ahí expuestos. Y al estarlo grabado mencioné una serie de animales que acompañaban a este animal y que en México es muy común que aparezca este conjunto de animales para fines del Pleistoceno, como fueron los caballos y los camellos. Y entonces esto se grabó en el centro de la ciudad y en dirigirme a donde nos encontramos en la calle de Moneda, ya habían llamado a Lina, una señora, acusándonos de mentirosos porque decíamos que había camellos en México, cuando sabían que los camellos venían de Asia. Y por más que se le trató de explicar, yo no había llegado, pero un estudiante mío trató de explicarle que los camellos y los caballos se originan en Norteamérica y de aquí migran hacia el viejo mundo y después regresan, no dejó de pensar que éramos unos mentirosos, ¿no? Entonces, como el llegar a sitios y encontrar piezas, por ejemplo, mismo San Miguel Tocuila, cuando lo ve uno abierto, a una hora me maravillo cuando ve uno el conjunto de 5 individuos de mamuts expuestos. Entonces, yo creo que durante las diferentes sitios que visita uno, encuentra uno muchas anécdotas que va. Y bueno, la convivencia con la gente, con los estudiantes, con la gente del pueblo. Ya por ejemplo, en Santiago Chazumba, ya somos parte del paisaje, ¿no? Ya la gente nos conoce, ya después de 12 temporadas allá ya es uno parte de la población. Entonces yo creo que es parte de lo que toda esta profesión nos deja. Claro. Y Eduardo, ¿a ti qué te toca más la parte tropical, Morelos, Guerrero, ¿no? ¿Qué experiencias te ha dejado? Pues hay varias muy interesantes, o sea, yo creo que
Bueno, una primera yo creo que es el contacto con la gente y, digamos, las dos visiones que tenemos, o sea, uno que llega con la visión académica de que este es un fósil, no sé qué, que, bueno, la visión relativamente experta, lo que se le ha llamado la visión experta, pero la otra es la visión de la gente, y creo que esa es muy enriquecedora. Y bueno, por ejemplo, una experiencia muy reciente, por cierto, es en Tlapa, una ciudad, un lugar pues relativamente con muchos problemas actuales de inseguridad, pero que la gente sigue haciendo su vida cotidiana y donde justamente el Centro Ina Guerrero tiene relación con un museo local que se puso ahí, pero donde tienen incorporados tanto materiales fósiles como arqueológicos. Es un museo y que atienden unos profesores. Y los profesores se han dedicado, o sea, nos piden que les demos pláticas para que ellos tengan mucho mayor información más certera, más actualizada. Y ellos son los que se han encargado de generar entre la comunidad un interés sobre estos aspectos y los chicos que van, que generalmente son de primaria y secundaria, ahora tienen mucho más, o sea, platicando con ellos, tienen bastante claro qué es lo que es un fósil, por qué hay que protegerlos, y esta es una labor que me parece que se reproduce hacia futuro, ¿no? O sea, porque justamente lo que requerimos es que la participación de las comunidades en la protección del patrimonio paleontológico, ¿no? Y eso me parece que es algo central que hemos estado desarrollando. Creo que todos hemos colaborado en ese sentido, pero tener esa visión de cómo se va encadenando el conocimiento por parte de esa comunidad me parece que es fundamental. Y la otra tiene que ver con una que le he dicho el otro día estábamos recordando, con las excavaciones, ¿no? Como esta emoción de descubrir una cosa nueva, ¿no? Y que además siempre sucede en el último día, en el último momento, o sea, ya cuando uno está retirándose que dice uno, bueno, vamos a cerrar la excavación, y aparece el elemento fundamental de un trabajo, ¿no? Y eso nos pasó con el gliptodonte de Puente de Ixtla, que fue el primer cráneo de gliptodonte que se descubre en México y que actualmente está en el laboratorio de arqueología. Entonces, éramos después de 10 días de estar excavando, además estábamos excavando sobre un cerro, o sea, nos habíamos asoleado, estábamos todos achicharrados, ¿no? Y, a ver, termina ese perfil y bueno, ya y con eso vemos qué es lo que tiene, levantamos la información y cerramos la excavación y nos vamos, ¿no? Además era cerca de las Navidades y todos los chicos, estábamos con varios chicos de la ENA excavando y justo el que estaba pegándole con la barreta, ¿no? Paz. Pero, y el sonido que se produce cuando encuentras algo es diferente. O sea, entonces, ¿cómo sonó el pico? Y entonces todo el mundo nos detuvimos así, que, a ver, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Y ya nos acercamos y sí, bueno, pues ya y comienzo a limpiar un poco más. Pues no, pues les digo, no, habíamos recogido un montón de piezas del gliptodonte, más prácticamente la mitad del ejemplar. Uno de los caparazones también más grandes que existe. Pero cuando veo el cráneo digo, no hombre, o sea, ¿qué creen? No vamos a poder cerrar la excavación, nos vamos a tener que quedar otros 5 días aquí por lo menos, ¿no? El regalo de Navidad. El regalo de Navidad es quedarnos aquí. Y bueno, pues sí, y a la fecha es uno de los ejemplares más bonitos que tenemos en el laboratorio, ¿no? Ok, ¿y qué les pasa cuando tienen que explicar que no es un dinosaurio? Porque además esa es una cuestión, para la gente paleontología es sinónimo de dinosaurio, Claro, o en el claro. mejor de los casos un mamut, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Bueno, ahí es que ahí también yo creo que responde un poco a las habilidades de cada quien, ¿no? O sea, Sí. cómo le dice a la gente, no, es que a ver esto... Fíjate que pasó en una ocasión, una persona me mandó una fotografía muy emocionada porque había encontrado un esqueleto de dinosaurio. Y yo vi la foto y en realidad eran unas areniscas pues que estaban erosionadas y que sí se veía como si fuera el costillar del dinosaurio. Y pues, o sea, la cara de así de... La expresión de que no, pues no es un dinosaurio, yo sí, pobre, ¿no? O sea, al verle la expresión de tristeza de que en realidad, porque había tomado fotos, las había subido al Facebook y todo estaba muy emocionado. Pero sí, le tienes que explicar que a veces suceden este tipo de formaciones y que en realidad pues no lo son.
Y bueno, en algunas ocasiones lo podrán comprender, en otras te dicen, eres un mentiroso, tú no sabes. Sí, de hecho, también fuimos a ver en San Luis Potosí, en una localidad, algo que llamaban el Spinosaurus, que ya lo habían nombrado como si fuera un dinosaurio y era solamente una carcasa de un jabalí silvestre, no un puerco nativo, sino un jabalí europeo traído, pero era totalmente extraño para la gente, entonces le asignó un El nombre, ¿no? espinosaurus. Entonces, sí, la gente tiene esas concepciones que, bueno, tratan de hacer lo mejor posible, pero Sí, claro, creo que parte de la paleontología, y eso es algo que siempre comentamos, la mayoría de los hallazgos es gracias a que la gente nos comunica, nosotros vamos, verificamos, y por supuesto puede suceder estas dos líneas, ¿no? Que realmente verifiquemos que sí es un resto fósil y de ahí extraigamos la información. Otra, simplemente vamos a tener que usar nuestras habilidades para comentar por qué de esa manera agarró esa forma caprichosa o extraña. Y pues es algo que día a día creo que seguiremos contando anécdotas, porque eso es algo que siempre va a estar alimentado por lo que se ve, por lo que se lea y por lo que podamos reconocer de nuestro maravilloso país. La paleontología siempre nos traerá diferentes atribuciones, diferentes problemáticas, pero sobre todo nuevos retos. Y en este sentido yo creo que a estos 80 años en el INAH y sobre todo los que desarrollamos esta interesante disciplina deberíamos de plantearnos cómo estamos en este momento. Y en este sentido, Joaquín, ¿no? ¿Cómo ves a la paleontología, ¿no? dentro de nuestra institución? bueno, en primer lugar habría que señalar la complementariedad que se da la paleontología con una ciencia afín y que de hecho ya se ha mencionado anteriormente lo que es la arqueozoología, que es, digamos, en cierta manera una mezcla entre la arqueología y la paleontología, ¿sí? Y bueno, ambas, arqueozoología y paleontología, se complementan dentro de nuestra institución, dado que atendemos las denuncias de restos de diferente tipo, fundamentalmente fósiles, sobre todo de animales muy grandes, y en ocasiones puede haber posible presencia humana asociada. Entonces, digamos, ahí se complementaría con la arqueozoología. En cualquier caso, la paleontología en México y en particular en el instituto tiene aún mucho por caminar. De hecho, ya hemos avanzado simplemente listados de lo que aparecía en los sitios a investigaciones más profundas, únicamente hablando con base en el hueso mismo, estudios de isótopos estables, estudios con ADN antiguo. Se está tratando de implementar nuevas técnicas que nos permitan tener mejores inferencias tanto biológicas del material como de esa posible asociación que haya con los humanos. Y bueno, por eso mismo se está pudiendo hacer investigaciones ya no solo en tierra firme, sino en depósitos que se encuentran en agua, ya sea marinos o en agua dulce, como lo son los cenotes. Todo lo que está posibilitando también el uso de nuevas metodologías, de nuevas técnicas, y el trabajo interdisciplinario que se ha vuelto indispensable, no solo en la paleontología, sino en todas las ciencias a nivel mundial. El colaborar con diferentes especialistas, que afortunadamente en la subdirección de laboratorios tenemos esa posibilidad de tener geólogos, de tener químicos, de tener especialistas en fechamientos, en tener botánicos. Y bueno, igual colaboramos con otras instituciones, varios laboratorios de la UNAM y de otras instituciones en todo el país. Sí, no todo un reto y todo un cambio, pero sobre todo esa complementariedad entre los estudios, ¿no? Para poder impulsar esta parte. Eduardo, ¿tú qué podrías comentarnos sobre cómo ves a la paleontología dentro del INAH? Pues, bueno, primero yo creo que tenemos que reconocer que somos herederos de una gran tradición científica que viene justamente del siglo XVIII y XIX y
y que el desarrollo de la institución, o sea, de hecho tenemos parte de esas colecciones todavía, ¿no? O sea, que surgen en el Museo de Historia Natural y que son trasladadas al instituto de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es ser heredero junto con la UNAM y junto con otros tipos de instituciones, pero digamos, formamos parte de este mainstream, de este sitio, ¿no? Y el otro me parece que es el que también reconocernos que fuimos pioneros, porque en México el INAH fue la primera institución que tuvo laboratorios para estudiar paleoambientes en América Latina. Entonces, eso me parece que nos puso a la cabeza, de hecho somos de los, cuando vemos el conjunto de la arqueozoología y la paleontología latinoamericana, tenemos un lugar que, o sea, ha estado bien ganado, ¿no? O sea, en términos de que hay muchos sitios, hay mucho trabajo, muchas publicaciones científicas que avalan la labor que ha venido desarrollando el instituto. Entonces yo creo que, digamos, en ese contexto, y ya hablaremos de las perspectivas, pero creo que tiene, o sea, está bien posicionado, digamos, en ese sentido. Lo que sí faltaría es, digamos, como todo, ¿no? O sea, faltaría más recurso humano, más recurso presupuestal, e incluso más, digamos, una dinámica institucional que facilite su colaboración con otras áreas, ¿no? O sea, porque es lo que comentábamos en el caso de los centros SINA, ¿no? O sea, todo parece que se centra en que, bueno, pues la paleontología está solo en el centro de México, y no es cierto. O sea, el caso de Baja California me parece, un lugar fundamental para entender cazadores recolectores, paleontología del terciario, paleontología del cuaternario, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo nos pasa en el área tropical, ¿no? O sea, por ejemplo, acabamos de descubrir una de las ballenas más completas de Plioceno, y fue un descubrimiento hecho por el INAH, ¿no? Entonces, y todo el mundo dice, ay, ¿qué es la ballena qué? O sea, ¿por qué y eso qué? ¿No? Pues no, o sea, hay una serie de actividades que están desarrollando, y la otra es, por ejemplo, la nueva ventana que es la península de Yucatán. O sea, la península de Yucatán actualmente es una ventana que ni siquiera pensábamos que existía hace 10, 15 años, ¿no? No más, tal vez 20 años, pero justamente a partir de todas las exploraciones que se comenzaron a hacer con los cenotes, etcétera, bueno, pues hoy es una de las ventanas al Pleistoceno más importantes no solo del Pleistoceno, sino del poblamiento de América, ¿no? Claro. Entonces, todo eso nos habla de que el INAH está bien posicionado en ese contexto, y bueno, pues, pero sí necesita poner una serie de seguir armando su andamiaje para darle más futuro a esa perspectiva, ¿no? Claro. Y Andrea, ¿cómo ves a nuestra disciplina? Que de alguna manera muchas veces iniciamos con otro tipo de objetivo en nuestro trabajo, pero llegamos a ello, ¿no? A los restos fósiles. Definitivamente, y bueno, concuerdo perfectamente con Eduardo y con Joaquín, esta relación, ¿no?, entre lo arqueozoológico, lo paleontológico, que también nos permite crecer, ¿no? Y con el uso de las nuevas tecnologías, pues ya no solamente nos limitamos a estos registros, a este listado de especies, ¿no?, como sucedía, por ejemplo, lo que sucedió en Baja California con los primeros trabajos que se hicieron en depósitos de moluscos del Pleistoceno, ¿no?, donde llegan, hacen los registros con Daly y Jordan, y no, ahora se están haciendo otro tipo de trabajo. Se trata de entender la parte paleoecológica, y eso pues da mucho más sentido al estudio paleontológico, porque ya nada más se queda en estos listados, sino además podemos llevarlo a la paleontología más allá. ¿Qué puede ofrecer en términos hacia el futuro? O sea, ¿qué vamos a aprender de ella? Vamos a aprender cómo se puede recuperar, por ejemplo, las poblaciones después de una extinción masiva. ¿Qué está sucediendo, no? Esto también es algo que podemos aprender del estudio de estos fósiles. Pero también otra cosa que ha sucedido con la paleontología es que el INAH como centro rector, como el mediador, como el instituto normativo del área, pues también está afinando, ¿no? Está afinando este andamiaje. Ahora lo vemos con el Consejo de Paleontología. La reactivación pues nos va a permitir hacer todo un diagnóstico para tener claro que es cómo vamos en términos no solamente de los avances
en el estudio, en la investigación, sino también en el resguardo del patrimonio paleontológico, porque son dos cosas que hay que llevar van de la acompañadas, ¿no? Así es. Y me parece que desafortunadamente, digo, el INAH está haciendo un gran trabajo, nos falta mucho por hacer, pero comentábamos hace un rato, la paleontología sufre una especie de dicotomía, ¿no? Por un lado estamos los que estamos trabajando en el área, pero por el otro lado parece que va perdiendo terreno. Vemos que pierde terreno en algunas universidades, vemos que la materia de paleontología que se daba en estas ciencias naturales se está perdiendo. Entonces creo que ahí es algo que tenemos que atacar y es parte del diagnóstico actual, ¿no? Entonces abrir nuevo personal, nuevos recursos, generar recursos humanos, pero que además tengan oportunidades de trabajo, que puedan incorporarse al área laboral. Claro, yo creo que algo que se nos ha pasado mencionar es que en México, paleontólogos como tal no estamos formados, no hay una profesión como tal de paleontólogo, no tenemos una cédula profesional, sino somos biólogos o geólogos de formación. En este conversatorio pues estamos principalmente biólogos, UNAM y Politécnico, ¿no? Aquí formados y que de alguna manera tuvimos fortuna de tener las bases para ello, ¿no? Sin embargo, creo que sí es necesario replantear estos aspectos que de alguna manera en el INAH se nos da un poco esas herramientas, ¿no? Por un lado, la parte de la disciplina como tal, de generar los proyectos de investigación, objetivos claros, en el cual nosotros podamos recuperar información sobre esos escenarios del pasado, ¿no? Al final de cuentas estamos hablando de fósiles, al menos desde hace 3.800 millones de años en el planeta Tierra, pero en México pues, también tenemos una diversidad temporal y biológica enorme, ¿no? Y que si bien en el INAH nos hemos centrado más en la última parte, en lo que sería el Cenozoico tardío o principalmente el Pleistoceno, pues también hemos tenido la oportunidad de interactuar con otros yacimientos de manera fortuita, ¿no? Pero que también nos permite generar estos escenarios. Y el otro replanteamiento en este estado actual, pues ese aspecto normativo que hablábamos, ¿no? Ver lo que nos compete como instituto, en el cual tiene que ver de regular aquello de interés paleontológico que tiene nuestro país, que sobre todo nos hable de esa historia biológica y geológica. Y en ese sentido no nada más es al interior del instituto, sino a todas las universidades y centros de investigación. Y en este sentido, pues es lógicamente reforzar a esos recursos humanos que son a los que les vamos a pasar la estafeta, ¿no? De esta interesante disciplina, ¿no? Pero que también nos da su estudio del pasado muchas herramientas para entender nuestro presente y por supuesto para tratar de dar soluciones para el futuro. Si bien pareciera que en la paleontología todo está dicho, al final de cuentas estamos hablando del pasado geológico y biológico de nuestro planeta Tierra y en particular de lo que en nuestro territorio mexicano tenemos la oportunidad de aportar a nivel mundial, ¿no? En este sentido, creo que México ha sido un escenario en el cual tenemos que tener diferentes actores para poder dar pauta a estos escenarios de diferentes épocas, de diferentes miles o millones de años. Y en este sentido, creo que como institución normativa tenemos muchos retos, pero también en varios rubros de investigación que tendremos que replantear. Entonces, en este sentido, Andrea, ¿cuáles son los retos y perspectivas que tenemos para la disciplina? Bien, bueno, retos son bastantes. Los primero creo que es conocer lo que tenemos, o sea, nos falta mucho por conocer a pesar de las investigaciones en las cuales todos hemos trabajado, y estoy aquí con Eduardo y Joaquín, que tienen una amplia experiencia con Felisa, que han trabajado ampliamente, aún nos falta. O sea, creo que es uno de los retos, conocer qué es lo que tenemos, en qué condiciones está lo que tenemos para poderlo proteger, porque de ahí podemos plantear qué es lo que viene hacia el futuro, ¿no? Creo que es uno de los principales retos y creo que también otro de los retos es volver a posicionar a la paleontología.
¿sí? Que no se pierda de la currícula. Para mí es sumamente importante eso, porque los chicos se están perdiendo esta parte. Entonces, como que la paleontología está dejando de ser un área para las nuevas generaciones importante, y no solamente para las nuevas generaciones, sino para las cartas académicas en las universidades. Entonces, es algo que tenemos que volver a replantear. Quizá yo no digo que podamos incidir en todas las universidades porque va a ser imposible, pero sí desde nuestra trinchera tratar de proponer alguna solución en este sentido, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los principales los retos, que no dejar que la paleontología se extinga. Okay. Joaquín. Pues coincido con André, y creo que lo que ella mencionó puede sintetizarte en 3 grandes rubros. Uno es la investigación, que es claro que tenemos mucho más que investigar, y bueno, aplicando nuevos métodos, nuevos trabajos de colaboración con diferentes disciplinas, podemos avanzar mucho más en el conocimiento que hay de ese pasado, y que, como también Andrea había mencionado, cómo ese conocimiento del pasado puede ayudarnos a entender el presente y podemos hacer predicciones hacia el futuro. De hecho, las mismas colecciones pueden ser muy útiles para esos aspectos. Por otro lado está la parte educativa, la parte de educación en general, a uno mismo, a los mismos investigadores, pero sobre todo al público en general, que se requiere que conozcan la importancia de este patrimonio, de su apropiación, en el sentido de ser orgullosos de este patrimonio, y de que ellos mismos deben cuidarlo, porque es imposible que nosotros podamos cubrir todo el país vigilando o las instancias que le corresponda vigilar pueda hacerlo. Más bien es el mismo público, los mismos habitantes de cada localidad quienes deben apropiarse de esto y protegerlo. Y bueno, la gestión que afortunadamente ya a través del Consejo de Paleontología se está dando, pero que bueno, requerimos también no solo la gestión quizás parte administrativa, necesitamos convencer a las agencias que financian trabajos tipo CONACYT, CONABIO, y las mismas, el mismo gobierno federal, de la importancia de tener suficientes recursos para poder avanzar en nuestro trabajo, en poder realizar todas estas labores. Entonces creo que hay mucho que hacer. Afortunadamente creo que tenemos muchas ganas, pero necesitamos también mucha más gente que se nos vaya uniendo. Claro, sí, recursos humanos, apoyo. Eduardo. No, bueno, yo creo que bueno, siempre hay futuro, digo, entonces eso es lo interesante, ¿no? Sí. Además venimos de épocas donde siempre se ha dicho vivir en austeridad, o sea, ya hemos aprendido a vivir en austeridad desde hace muchos años, ¿no? Pero en ese sentido coincido ampliamente con Andrea y con Joaquín, las tareas que ellos señalan, y creo que otra que es importante es la labor de divulgación. Me parece que ese es un elemento clave, que digo, está implícito en lo que ellos señalan, pero ya visibilizándola. Eso es algo que a veces se nos pasa. Bueno, son 2. Una es la labor de divulgación, que me parece que es la interacción constante con la población, porque es lo que va a facilitar que ellos sean los que hagan esta protección por convicción, que es un elemento que ha sido un elemento rector fundamentalmente desde que se fundó el Consejo de Paleontología, ¿no? Entonces, es una definición que se tomó desde el principio en el primer consejo, que hoy sigue vigente y que me parece que seguirá vigente, porque eso es fundamental. Y el otro es la colaboración con las universidades, que eso creo que también, que ahí implica, creo que a partir de la divulgación podemos tratar de incidir y volver a recuperar donde están perdiendo espacios de la paleontología en algunas universidades, se pueden recuperar, y en plantearnos la colaboración más intensa con ellos, ¿no? O sea, creo que esto es algo que, como bien decía Joaquín, o sea, el INAH no puede ser el que esté, o sea, no es una institución omnipresente, sí es omnisciente, no, es difícil que lo sea, pero digamos que la única forma es encontrando niveles de colaboración con distintas instituciones, con los diversos niveles de gobierno, y creo que, insisto, con la población. Entonces, ese es el futuro. O sea, yo no veo
otro, además de lo que se ha dicho del fortalecimiento tanto dentro de la institución como la política de colecciones o tener una política para generar bases de datos y que generar catálogos que nos permita conocer realmente el estado de los yacimientos, etcétera. Porque finalmente pues toda esta riqueza tenemos que irla, digamos, como esta riqueza biocultural, porque tiene estos dos contextos, aunque los fósiles son de origen natural, al final el que los humanos le demos un valor cultural determinado, lo convierte en ese recurso. Entonces, bueno, ahí es donde, por eso también, digamos, como parte de la institución es un área que pues, se ha explorado poco, pero creo que por ahí podríamos ir abordando estos elementos. Es el otro aspecto donde me parece que también se va a ir desarrollando, porque es parte de la relación que existe con las comunidades. O sea, cómo la comunidad está asumiendo su conocimiento del pasado y del presente, ¿no? Y de hecho, digo, ya pasamos la parte del anecdotario, pero en el caso de Tocuila, esto de que hicieron sus esculturas del Pleistoceno y que las tienen en sus avenidas y todo esto, es un ejemplo de cómo la gente se apropia de su... O sea, la gente no necesita solamente museos comunitarios para apropiarse de este tipo de patrimonio, ¿no? Se puede apropiar con estas otras, digamos, actividades y que creo que el instituto tiene que fortalecer ese tipo, o sea, prohijar que se sigan desarrollando este tipo de aspectos, ¿no? A lo mejor no los puede financiar, pero sí generar que la población y sus autoridades retomen este tipo de aspectos, apropiándose realmente de ese patrimonio cultural, ¿no? Sí, yo creo que dentro de los retos que tenemos es, por un lado, el que se dimensione lo que implica la paleontología, ¿no? Como disciplina, ¿no? Lo que está aportando. Y yo creo que en ese sentido sí nos ha faltado como que hacer esa conexión, ¿no? De qué resultados estamos nosotros encontrando al estudiar los restos fósiles que tengan conexión con este presente y con el futuro, ¿no? Porque a veces pareciera como que, ay, bueno, alguien se tiene que dedicar a estudiar esas extrañas cosas caprichosas que se encuentran. Estar encerrado en un laboratorio. O en un laboratorio, porque además hay muchos mitos alrededor del desarrollo de la disciplina, ¿no? Desde que encontramos restos esqueletos, ¿no? Sin hablar de que nada más son dinosaurios, ¿no? El que casi como lo sacamos del estrato lo ponemos en el museo, cuando implica una serie de trabajos, ¿no? De conservación, preparación, estabilización, porque al final de cuentas estamos sacándolo de una cápsula de tiempo, dependiendo del yacimiento, pero también todo lo que implica para hacer los estudios. Y si realmente hoy, con lo que ha cambiado la disciplina desde su origen hasta hoy en día, pues todo lo que implica la obtención de muestras, el análisis geoquímico, ¿no? La retribución que podríamos hacer, incluso dependiéndonos de lo más alejado en el tiempo, cuestiones incluso de distribución del pasado, ¿no? Pero también toda esta parte de vinculación con la gente, ¿no? De que realmente implica una identidad. Y yo creo que en ese sentido tenemos casos de éxito, casos en los cuales incluso deberíamos de ver de qué manera se han vinculado, porque no necesariamente tiene que ser o ha sido iniciado por un paleontólogo, pero creo que también tenemos que ver otros aspectos, ¿no? En donde no nada más está la parte de decir el resultado más importante es el de la investigación, es uno de los importantes que da pauta, pero también acompañarse para esta protección. Y sobre todo reconocer eso, que sin la identificación, sin realmente la generación de conocimiento sobre el estudio de esa pieza, realmente sería una roca bonita, ¿no? Algo que bien podríamos exhibir, pero realmente lo que importa es el estudio que tenemos que hacer a la par, ¿no? Entonces, en este sentido, hay muchos retos, tenemos que seguir formando recursos humanos, por supuesto, hay que dar pauta para eso y, pues, sobre todo, que dentro del instituto podamos tener diferentes líneas de acción, seguir haciendo investigación, que eso es algo que yo creo que todos estamos siempre puestos, ¿no? Conforme lo que vamos desarrollando en cada una de nuestras entidades, pero también esta parte normativa en la cual creo que tenemos que sumar esfuerzos, ¿no? Con las diferentes instancias, los diferentes centros de investigación, instituciones, museos, y yo creo que ese es un papel, y sociedades científicas, ¿no? Para que podamos hacerlo. Entonces, en este sentido, es interesante cómo se va desarrollando la paleontología en el país,
en particular en el instituto y sobre todo con estos aspectos normativos, pero bueno, pues que vengan otros 80 años o si no hasta más, ¿no? Porque eso es algo que tenemos. Entonces creo que la paleontología en el INAH comienza a tener estos primeros resultados, tenemos muchos retos y sobre todo mucho trabajo por hacer. Gobierno de México.